En el tranquilo período posterior a un acontecimiento tumultuoso, a menudo hay momentos de profundo significado que pasan desapercibidos. Muchos presenciaron la crucifixión de Jesucristo, pero pocos podrían haber anticipado lo que sucedería en los días siguientes. Su muerte, un golpe devastador para sus seguidores, pareció marcar el fin de sus esperanzas y sueños. Sin embargo, más allá del dolor y la confusión, algo extraordinario se puso en marcha. ¿Qué pasa cuando la muerte no es el capítulo final? ¿Qué pasaría si la verdadera historia comienza después de la cruz, ofreciendo esperanza, transformación y una promesa que trasciende el tiempo? A medida que profundizamos en lo que sucedió después de la muerte de Jesús, descubrimos una serie de eventos que cambiaron el mundo para siempre. Cuando el sol comenzó a ponerse el día de la crucifixión de Jesús, el peso de su muerte pesaba sobre aquellos que habían presenciado el desgarrador acontecimiento. Entre ellos se encontraban sus seguidores más cercanos, incluida su madre María, que había visto a su hijo sufrir un dolor inimaginable, y el amado discípulo Juan, que había permanecido fiel a su lado hasta su último aliento. La escena era de tristeza y pérdida, mientras aquellos que creían en Jesús como el Mesías luchaban por comprender lo que acababa de ocurrir. Su muerte había destrozado sus esperanzas, dejándolos con una abrumadora sensación de dolor e incertidumbre. Sin embargo, en medio de este profundo dolor, todavía había quienes silenciosamente buscaban honrar a Jesús en sus momentos finales. José de Arimatea, un miembro rico y respetado del Sanedrín, había seguido a Jesús en secreto, aunque su devoción permaneció oculta a sus pares por temor a represalias. Sin embargo, en ese momento de gran riesgo personal, José dio un paso adelante con valentía y convicción. A medida que se acercaba el sábado, y la ley judía prohibía dejar cuerpos en la cruz durante ese tiempo santo, José se acercó al gobernador romano, Poncio Pilato, para pedirle permiso para bajar el cuerpo de Jesús y darle un entierro apropiado. Pilato, que ya se había asegurado de que Jesús estaba muerto enviando soldados para confirmar su muerte, accedió a la petición de José. José no emprendió esta tarea solo. Lo acompañaba Nicodemo, otra figura influyente que anteriormente había acudido a Jesús al amparo de la noche para buscar sus enseñanzas. Juntos, José y Nicodemo prepararon el cuerpo de Jesús según las costumbres funerarias judías. Lo ungieron con mirra y áloe, especias que se usaban tradicionalmente para honrar a los difuntos, y lo envolvieron cuidadosamente en lino, señal de respeto y amor. Estas acciones demostraron la profunda reverencia que tenían por Jesús, incluso en la muerte. El lugar elegido para el entierro de Jesús fue significativo. José de Arimatea poseía una tumba nueva, que nunca había sido utilizada, ubicada en un jardín cerca del lugar de la crucifixión. Esta tumba, excavada en roca sólida, no solo era una señal de la riqueza de José, sino también el cumplimiento de la profecía. Isaías 53:9 predijo que el Mesías sería enterrado con los ricos, y el acto de devoción de José dio vida a esta antigua escritura. Mientras pusieron a Jesús en la tumba y rodaron una gran piedra frente a la entrada, no podrían haber imaginado los profundos acontecimientos que se desarrollarían pocos días después. La silenciosa reverencia de este momento marcó el final de un capítulo, pero también preparó el escenario para el milagro que estaba a punto de ocurrir. Mientras José de Arimatea y Nicodemo preparaban cuidadosamente el cuerpo de Jesús para el entierro, la atmósfera a su alrededor era de solemnidad y silenciosa reverencia. La tarea que nos ocupa no es simplemente una cuestión de deber. Fue un acto de devoción al Maestro que habían seguido silenciosamente, un hombre al que habían llegado a creer que era mucho más que un simple profeta. José, un hombre de estatus e influencia, tenía mucho que perder al asociarse abiertamente con Jesús. Sin embargo, en este momento crítico,
decidió arriesgar su posición y reputación para asegurarse de que Jesús recibiera un entierro apropiado. El temor que alguna vez había mantenido en secreto su fe fue eclipsado por un sentido de urgencia y reverencia por el hombre que había llegado a creer que era el Mesías prometido. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz con mucho cuidado, y el proceso de unción y envoltura de su cuerpo se realizó según las costumbres funerarias judías. El lienzo que usaron para envolverlo significaba el respeto y la dignidad que buscaban otorgarle a Jesús, incluso en la muerte. Se aplicaron mirra y áloe, especias preciosas y aromáticas, a su cuerpo, no solo para su conservación, sino como gesto de honor y amor. Esta práctica de usar especias era una tradición antigua, que simbolizaba el cuidado brindado al difunto, especialmente a alguien de gran importancia. Nicodemo, que antes había visitado a Jesús al amparo de la noche para preguntarle sobre asuntos espirituales, ahora participó abiertamente en este acto sagrado, indicando que su fe se había vuelto más fuerte y más resuelta desde aquel encuentro clandestino. La tumba que José proporcionó para Jesús no era un lugar de descanso común y corriente. Era una tumba recién tallada, sin uso, situada en un sereno jardín no lejos del Gólgota, donde había tenido lugar la crucifixión. Este escenario se destacó por su tranquilidad, un marcado contraste con la violencia y el caos que se habían desarrollado ese mismo día. El jardín, que representaba simbólicamente la vida y la renovación, se convirtió ahora en el lugar de descanso de quien había hablado de la vida eterna. Era apropiado, entonces, que el lugar donde Jesús sería sepultado fuera uno de pureza y paz, intacto por los restos de otros. La decisión de colocar a Jesús en esta tumba no solo fue un acto de respeto, sino que también cumplió la profecía de Isaías 53:9, que decía que el Mesías sería sepultado con los ricos. Este detalle, aunque tal vez pasó desapercibido para los involucrados en ese momento, tenía un profundo significado para la primera comunidad cristiana y los creyentes venideros. Mientras José y Nicodemo terminaban su trabajo, se hizo rodar una gran piedra frente a la entrada de la tumba. Esta piedra estaba destinada a sellar la tumba, asegurando que nadie pudiera entrar o perturbar el cuerpo de Jesús. Era una práctica habitual asegurar los lugares de descanso de los difuntos, pero en este caso adquirió una importancia adicional. Las autoridades romanas, conscientes de la afirmación de Jesús, de que resucitaría de entre los muertos después de 3 días, ordenaron que se custodiara la tumba. Pilato, temeroso de cualquier posible malestar o mayor controversia, colocó soldados romanos para vigilar fuera de la tumba, para evitar cualquier manipulación o robo del cuerpo. Los líderes religiosos también estaban interesados en asegurarse de que los seguidores de Jesús no pudieran reclamar una resurrección robando su cuerpo y fingiendo tal evento. Cuando se selló la tumba y los guardias tomaron sus posiciones, los seguidores de Jesús quedaron en un estado de desesperación y confusión. El hombre al que habían seguido, el que creían que traería la liberación y la redención, ya no estaba. Para muchos de sus discípulos, esto parecía el final. Habían dejado atrás sus medios de vida y sus familias para seguirlo. Y ahora, con su muerte, sus esperanzas parecían enterradas junto con él. Las mujeres que habían seguido fielmente a Jesús, incluidas María Magdalena y María, su madre, quedaron afligidas, sin saber qué vendría después. Se acercaba el sábado, y según la ley judía, tenían que observar el día de descanso, por lo que no podían seguir ungiendo el cuerpo de Jesús hasta que pasara el sábado. Las horas que siguieron estuvieron llenas de duelo, preguntas sin respuesta y el peso de expectativas destrozadas. Sin embargo, bajo la superficie de esta desesperación, algo extraordinario ya estaba en movimiento. Lo que parecía un final fue, en realidad, el comienzo de un plan divino que pronto se desarrollaría en formas que nadie podría haber anticipado. La tumba, sellada y custodiada, pronto se convertiría en el lugar del mayor milagro de la historia de la humanidad. En esas horas tranquilas,
Mientras los seguidores de Jesús luchaban con su dolor y miedo, se estaba preparando el escenario para un acontecimiento que alteraría para siempre el curso de la historia. La piedra que había sido colocada a la entrada de la tumba no era solo una barrera entre la vida y la muerte. Pronto sería quitado, lo que significaría que la muerte había sido derrotada y que la resurrección, predicha por el mismo Jesús, estaba a punto de revelarse. Al caer la noche y comenzar el sábado, Jerusalén quedó en silencio. Los seguidores de Jesús observaron el día con tristeza, mientras que los líderes religiosos, que habían planeado la crucifixión de Jesús, creían que habían asegurado su victoria. Los guardias romanos vigilaban, asegurándose de que nadie pudiera interferir con la tumba. Pero lo que nadie podía ver era que el plan de Dios estaba avanzando y que en tan solo unos pocos días, el mundo cambiaría para siempre. La quietud silenciosa de la tumba no era un lugar de descanso final, sino una pausa temporal antes del amanecer de una nueva era, una de esperanza, redención y resurrección. La historia de Jesús estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. El entierro de Jesús tuvo un inmenso significado simbólico y práctico, y afectó tanto a las profecías antiguas como a las emociones de sus seguidores. Para aquellos que habían seguido a Jesús, a lo largo de su ministerio, la visión de su cuerpo siendo colocado en la tumba marcó un momento aleccionador de finalidad. Era una escena profundamente sombría, que contrastaba marcadamente con las esperanzas que habían alimentado durante tanto tiempo. Este era el hombre al que habían visto realizar milagros, sanar a los enfermos e incluso resucitar a los muertos, y ahora yacía sin vida, envuelto en lino y encerrado en una tumba de piedra. La realización de su muerte era innegable, ya que su cuerpo destrozado había sido bajado de la cruz y preparado según las costumbres funerarias judías. Para los presentes, el proceso físico de envolver su cuerpo en lino y ungirlo con especias no fue solo un ritual, sino un doloroso reconocimiento de lo que había sucedido. Jesús, su Maestro y Señor, realmente se había ido. La tumba en sí era importante, no solo porque era nueva y no estaba en uso, sino también porque simbolizaba el cuidado y la devoción mostrados a Jesús, incluso en la muerte. Era un lugar digno, elegido por José de Arimatea, un hombre rico y de estatus. La tumba, excavada en roca sólida, brindaba seguridad y protección, asegurando que ningún animal salvaje o vándalos pudieran perturbar el cuerpo. En el mundo antiguo, las tumbas de esta naturaleza estaban reservadas para los ricos, y al colocar a Jesús en una tumba así, José demostró el profundo respeto y reverencia que le tenía. También aseguró que no hubiera confusión o ambigüedad sobre dónde fue enterrado Jesús. Su lugar de descanso era bien conocido y estaba cuidadosamente custodiado. Cuando se rodó la piedra frente a la entrada, la barrera física pareció reflejar la barrera emocional que ahora enfrentan los discípulos y seguidores de Jesús. Su dolor se vio agravado por el hecho de que habían creído que Jesús era el Mesías prometido, el que libraría a Israel de sus opresores y establecería un nuevo reino. Verlo en una tumba parecía contradecir todo lo que habían creído sobre él. El reino del que él había hablado no se estaba materializando de la manera que esperaban, y sus sueños de un Israel restaurado, bajo el liderazgo de Jesús, parecían haberse derrumbado. La finalidad de la tumba sellada los dejó con un profundo sentimiento de confusión y desesperación, inseguros sobre el futuro y preguntándose qué significaba su muerte para su fe. Para los líderes religiosos y las autoridades romanas, la tumba sellada representaba algo completamente diferente. Una forma de garantizar que no se pudieran hacer afirmaciones falsas sobre la resurrección de Jesús de entre los muertos, como había predicho. Conscientes de sus profecías, tomaron precauciones para evitar cualquier posibilidad de que sus discípulos robaran el cuerpo y afirmaran que había resucitado. Al colocar guardias romanos en la entrada,
y sellar la tumba con una piedra grande, creyeron que habían puesto fin a la amenaza que Jesús representaba para su poder e influencia. En sus mentes, su muerte había extinguido el movimiento que había iniciado, y asegurar su cuerpo en la tumba era el paso final para sofocar cualquier interrupción adicional. Sin embargo, por muy seguro y definitivo que pareciera este entierro, el momento también tuvo un profundo significado para el plan divino que se desarrollaba detrás de escena. Sin que lo supieran los afligidos o los que hacían guardia, la tumba no iba a ser un lugar de descanso final, sino un lugar de espera temporal para algo mucho más grande. El entierro de Jesús preparó el escenario para el acontecimiento milagroso que pronto seguiría: la resurrección. Mientras los seguidores de Jesús luchaban con su dolor, y las autoridades creían que se habían protegido contra más disturbios, el mundo estaba a punto de presenciar un momento que cambiaría la historia para siempre. La tumba sellada no fue una conclusión, sino la silenciosa anticipación de un milagro que se desarrollaría en tan solo unos días. A medida que se acercaba el tercer día, el dolor y la confusión que habían llenado los corazones de los seguidores de Jesús aún eran pesados. La atmósfera era de desesperación, mientras luchaban por comprender el significado de su muerte. Para las mujeres que habían estado junto a Jesús durante su crucifixión, había un último acto de devoción que deseaban llevar a cabo: ungir su cuerpo con especias como parte de la tradición funeraria. María Magdalena, junto con María, la madre de Santiago y Salomé, se dirigieron al sepulcro temprano en la mañana. Su viaje estuvo lleno de tristeza, pero también de sentido del deber, mientras se preparaban para honrar a Jesús de la única manera que sentían que podían hacerlo ahora. El camino hacia la tumba estuvo cargado de reflexiones tranquilas. Las mujeres tal vez discutían cómo quitarían la pesada piedra, o pensaban en el peso de lo que estaban a punto de hacer. Pero a medida que se acercaban a la tumba, algo sorprendente los esperaba. La gran piedra que había sido sellada y custodiada por los soldados romanos ya no estaba en su lugar. Lo habían quitado, dejando la entrada a la tumba abierta de par en par. Sus corazones deben haber acelerado con confusión y miedo. ¿Alguien se había llevado el cuerpo de Jesús? ¿Quién podría haber hecho tal cosa? Corrieron hacia la entrada, y para su asombro, la tumba estaba vacía. El cuerpo de Jesús, que habían venido a ungir, ya no estaba. El vacío de la tumba, sin embargo, no fue el final de la historia, sino el comienzo de algo inimaginable. Mientras las mujeres permanecían en estado de shock, un ángel apareció ante ellas, irradiando una presencia celestial. La visión del ángel los llenó de asombro y temor, pero las palabras del ángel pronto llenarían sus corazones de esperanza. «No temáis», dijo el ángel, reconociendo la agitación y confusión que estaban experimentando. Luego vino la proclamación que cambiaría el curso de la historia para siempre. «Él no está aquí. Ha resucitado, tal como había dicho». Mateo 28:6. Estas palabras debieron haber resonado en sus mentes, resonando tanto con la conmoción del momento como con el recuerdo de las propias palabras de Jesús. Había hablado de su muerte y resurrección muchas veces durante su ministerio, pero en su dolor, tal vez habían luchado por comprender plenamente lo que él quería decir. Ahora, frente a una tumba vacía, la verdad de la profecía de Jesús volvió rápidamente. La declaración del ángel no fue solo un mensaje para estas mujeres, fue la proclamación de un evento divino que cambiaría el mundo entero. En ese momento, comenzó a arraigarse la comprensión de que Jesús efectivamente había conquistado la muerte. Su resurrección no fue solo un acontecimiento milagroso, sino el cumplimiento de la promesa definitiva que había hecho, que la muerte no tendría la última palabra. Las mujeres, una vez abrumadas por el dolor, ahora tenían un mensaje de esperanza y vida para compartir con los discípulos y el mundo. La tumba vacía era un símbolo de la nueva vida que Jesús había traído al mundo, y, a partir de ese día,
Su resurrección se convertiría en la piedra angular de la fe cristiana. Este momento fue el cumplimiento, no solo de las palabras que Jesús había dicho durante el tiempo que estuvo con sus discípulos, sino también de las antiguas profecías que habían predicho la venida de un Mesías que traería la salvación. La resurrección confirmó que Jesús no era simplemente un maestro o profeta, sino el Hijo de Dios, victorioso sobre la muerte y el pecado. Para las mujeres que habían venido a llorar, su dolor se convirtió en alegría al convertirse en las primeras testigos del acontecimiento más extraordinario de la historia. Pronto llevarían esta increíble noticia a los discípulos, quienes serían transformados al darse cuenta de que Jesús había resucitado, tal como había dicho. Este punto de inflexión significó el comienzo de un nuevo capítulo, no solo en la vida de aquellos primeros seguidores, sino también para el mundo. La resurrección fue una prueba del poder y el amor de Dios, demostrando que el sacrificio en la cruz había cumplido su propósito: derrotar el pecado y la muerte, ofreciendo el regalo de la vida eterna a todos los que creyeran. Lo que comenzó como un viaje tranquilo y doloroso para ungir un cuerpo, terminó con la proclamación de la victoria más grande que el mundo haya conocido jamás. Mientras las mujeres estaban a la entrada de la tumba vacía, la magnitud de lo que estaban presenciando debió haberlas abrumado. La piedra, que alguna vez se pensó que era un obstáculo insuperable, había sido movida milagrosamente, y los guardias romanos que habían estado apostados allí estaban notoriamente ausentes. El aire estaba cargado de confusión y una sensación de asombro. Habían venido a cumplir un último y doloroso deber: honrar a su maestro en la muerte, y ahora, en lugar de un cuerpo sin vida, se encontraron con la revelación más profunda que podrían haber imaginado. Este momento fue de transformación, no solo para ellos, sino para todo el curso de la historia humana. Mientras procesaban las palabras pronunciadas por el ángel: «Él no está aquí, ha resucitado», tal como dijo, las mujeres se enfrentaron a una realidad mucho más allá de la comprensión humana. En esa tumba vacía, las promesas que Jesús había hecho durante su vida comenzaron a cobrar un nuevo significado. Todo lo que había dicho acerca de su muerte y resurrección, palabras que alguna vez parecieron envueltas en un velo de misterio, de repente quedó claro. Jesús no había sido derrotado por la muerte. En cambio, había cumplido el plan divino, conquistando la tumba y resucitando a una nueva vida. La importancia de este momento fue asombrosa. La muerte, que había sido tan definitiva, ahora había sido superada. En esta tumba vacía, el poder del pecado y de la muerte había sido quebrantado de una vez por todas, y la victoria de Jesús fue completa. El cambio emocional que debió ocurrir dentro de las mujeres fue profundo. Momentos antes, se habían visto sumergidos en el dolor, creyendo que habían perdido para siempre a aquel a quien habían amado y seguido. Ahora, de pie ante un ángel en una tumba vacía, fueron los primeros testigos del milagro más grande de todos: la resurrección de Cristo. Su tristeza se convirtió en asombro y su desesperación en alegría. Fue un gozo que trascendió las palabras, porque ahora sabían que Jesús estaba vivo, tal como lo había prometido. La tumba vacía no era un lugar de luto, sino un símbolo del triunfo de la vida sobre la muerte. La resurrección no fue solo una continuación de la historia de Jesús. Fue la máxima validación de su identidad como Hijo de Dios y el cumplimiento de las profecías que se habían hablado durante generaciones. Esta comprensión tuvo un inmenso peso teológico y espiritual. La resurrección fue la prueba de que Jesús no era simplemente un maestro o un profeta, sino el tan esperado Mesías, el Hijo de Dios que había venido a redimir a la humanidad. Su victoria sobre la muerte fue la seguridad de que su sacrificio en la cruz había logrado lo que debía hacer: liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado y ofrecer la promesa de la vida eterna. La resurrección fue la señal suprema del poder de Dios, mostrando que ni siquiera el mayor enemigo, la muerte,
podía interponerse en el camino de su plan divino. Para los cristianos, este fue, y sigue siendo, el fundamento de su fe. Sin la resurrección, la historia de Jesús habría terminado en tragedia, pero a través de ella, su mensaje de esperanza y salvación se hizo eterno. Mientras las mujeres procesaban este extraordinario evento, se les confió una misión. La proclamación del ángel no terminó con la revelación de la resurrección de Jesús. Incluía una directiva. Vayan pronto y díganlo a sus discípulos. Mateo 28:7. Este mensaje los colocó a la vanguardia de compartir la buena nueva, convirtiéndolos en los primeros evangelistas de la resurrección. Su tarea no era simplemente transmitir información, sino anunciar la realidad de Cristo resucitado. Ahora eran portadores de un mensaje divino que se propagaría a través del tiempo y el espacio, tocando vidas a lo largo de generaciones. En ese momento, las mujeres pasaron de dolientes a mensajeras, de seguidoras a líderes en la fe. Su papel en la historia de la resurrección fue vital, ya que se les encargó dar el primer relato del milagro que pronto transformaría la vida de los discípulos y, eventualmente, la del mundo entero. Su mensaje fue simple, pero transformador. Jesús ya no estaba en la tumba, porque había resucitado. Esta proclamación desencadenaría una cadena de acontecimientos que eventualmente conducirían a la expansión del cristianismo por todo el mundo. Los discípulos, que todavía estaban escondidos, temerosos y desconsolados, pronto escucharían este mensaje y se encontrarían ellos mismos con Cristo resucitado. Su miedo daría paso a la audacia y continuarían predicando el Evangelio con nueva convicción y poder. La resurrección se convertiría en la piedra angular de su fe y el punto focal de su misión. Para aquellos primeros seguidores de Jesús, la tumba vacía no era solo un espacio vacío, era una declaración de la victoria definitiva de Dios sobre la muerte y el pecado. En los días siguientes, Jesús se apareció a sus discípulos, confirmando aún más la verdad de su resurrección. Habló con ellos, les mostró las heridas de sus manos y costado, e incluso compartió comidas con ellos. Estos encuentros no fueron visiones ni sueños. Fueron momentos físicos y tangibles en los que Jesús demostró que efectivamente había resucitado en forma corporal. Sus apariciones resucitadas solidificaron la fe de sus seguidores, transformándolos de un grupo disperso y temeroso en una fuerza unida que llevaría el mensaje de su resurrección hasta los confines de la tierra. Este pequeño grupo de creyentes pronto se convertiría en el fundamento de la Iglesia cristiana, fortalecidos por el conocimiento de que Jesús no solo había muerto por sus pecados, sino que también había resucitado para darles vida eterna. La resurrección de Jesús es el acontecimiento fundamental de la fe cristiana. Es el acontecimiento que da sentido a su crucifixión y confirma su naturaleza divina. Sin la resurrección, la muerte de Jesús habría sido un final trágico para un ministerio prometedor. Pero mediante su resurrección, la promesa de la redención se cumplió, y la esperanza de la vida eterna fue ofrecida a todos los que creen. Para los cristianos, la tumba vacía es un poderoso símbolo de victoria, un recordatorio de que no importa cuán oscura pueda parecer la vida, el poder de Dios es mayor que cualquier fuerza del mal o de la muerte. La resurrección es la prueba definitiva de que el amor triunfa sobre el odio, la vida vence a la muerte, y el plan de salvación de Dios es imparable. En los siglos que han transcurrido desde ese momento, el mensaje de la tumba vacía sigue inspirando esperanza y fe en millones de personas en todo el mundo. La resurrección no es solo un acontecimiento del pasado, es una realidad viva que continúa transformando vidas. Recuerda a los creyentes que la muerte no es el fin y que a través de Cristo existe la promesa de una nueva vida. La tumba, que alguna vez fue un lugar de luto, se ha convertido en un símbolo de esperanza,
y las palabras pronunciadas por el ángel, «Él no está aquí, ha resucitado», continúan resonando a través del tiempo, llamando a todas las personas a abrazar la verdad de la resurrección y la vida eterna que ofrece. La resurrección de Jesús es el fundamento sobre el cual se construye la fe cristiana, y es el testimonio supremo del poder y el amor de Dios. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, no fue simplemente un evento milagroso, fue el cumplimiento de las promesas que había hecho a lo largo de su ministerio. Su victoria sobre la muerte fue la prueba más clara de que Él era quien decía ser, el Hijo de Dios, el Mesías enviado para redimir al mundo. Para sus seguidores, la resurrección confirmó que todo lo que habían presenciado, sus enseñanzas, sus milagros e incluso su crucifixión, era parte de un plan divino mucho mayor de lo que habían comprendido. Este acontecimiento marcó el momento definitivo en el que la promesa de salvación de Dios, de la que se hablaba durante siglos, se cumplió plenamente. No se puede subestimar el significado de la resurrección. La resurrección de Jesús de entre los muertos no fue solo un acto sobrenatural. Fue el momento en que el poder del pecado y de la muerte fue roto de una vez por todas. A la humanidad, que había sido separada de Dios debido al pecado, ahora se le ofreció un camino de regreso a la relación con Él a través de la victoria de Cristo. La muerte, que una vez había tenido dominio sobre todo, ya no era la última palabra. La resurrección proporcionó la seguridad de que mediante la fe en Jesús, la muerte podría ser vencida y la vida eterna era posible. Esta profunda verdad transformó la comprensión de la vida y la muerte de sus seguidores, cambiando su enfoque de lo temporal a lo eterno. Después de su resurrección, Jesús no ascendió simplemente al cielo inmediatamente. En cambio, permaneció en la tierra durante 40 días y continuó interactuando con sus discípulos y seguidores de una manera profundamente personal. Estas apariciones fueron cruciales, ya que solidificaron la realidad de su resurrección y disiparon cualquier duda entre sus seguidores. Jesús no vino a ellos como espíritu o visión, sino en forma corporal. Comió con ellos, caminó con ellos, y los invitó a tocar las mismas heridas que habían sido infligidas durante su crucifixión. Estos encuentros fueron vitales, porque proporcionaron pruebas tangibles de que Jesús había resucitado físicamente de entre los muertos. Su presencia tranquilizó a los discípulos, que habían quedado devastados por su muerte, y reavivó su fe y compromiso con la misión que les había confiado. Uno de los encuentros más conmovedores ocurrió cuando Jesús se apareció a María Magdalena cerca del sepulcro. En su profunda tristeza, al principio no lo reconoció, pero en el momento en que él pronunció su nombre, su corazón se llenó de alegría. Este momento íntimo reflejó la naturaleza personal de la relación de Jesús con sus seguidores. No estaba distante ni distante, sino profundamente conectado con cada uno de ellos, conociéndolos por su nombre y acompañándolos en su dolor. De manera similar, la aparición de Jesús a los 2 discípulos en el camino a Emaús demostró su deseo de consolar y guiar a sus seguidores. Mientras caminaba con ellos, les explicó pacientemente las Escrituras, ayudándoles a comprender cómo se había predicho su muerte y resurrección. No fue hasta que partió el pan con ellos que se dieron cuenta de quién era Él, un momento que simbolizó la ruptura de la ceguera espiritual y la revelación de su verdadera identidad. Cada aparición de Jesús resucitado tenía un significado profundo. Cuando estuvo ante Tomás, el discípulo que había dudado de los informes de la resurrección, lo invitó a tocar sus heridas, alentándolo gentilmente a pasar de la duda a la creencia. Este encuentro no solo fortaleció la fe de Tomás, sino que también sirvió como un poderoso mensaje para todos los futuros creyentes. La fe en Jesús no requiere verlo físicamente, sino confiar en la verdad de su resurrección. Al aparecer de manera tan personal y tangible, Jesús estaba preparando a sus discípulos para la misión que les esperaba,
una misión que les exigiría llevar el mensaje de su muerte y resurrección al mundo. A través de estos encuentros posteriores a la resurrección, Jesús reforzó la verdad de su misión divina y la realidad de la nueva vida que ofreció. La resurrección no fue solo un acontecimiento histórico, fue el comienzo de una nueva era en la historia de la humanidad, donde la promesa de vida eterna, mediante la fe en Cristo, se convirtió en una realidad viva para todos los que creen. Los discípulos, antes temerosos e inseguros, ahora tuvieron el poder de difundir el Evangelio con valentía, sabiendo que el Señor resucitado había vencido la muerte y abierto el camino a la salvación. Cada una de las apariciones de Jesús sirvió como un recordatorio de que Él estaba vivo, que su obra no había terminado y que Él estaba siempre con ellos, guiándolos y capacitándolos para cumplir su llamado divino. Una de las apariciones de Jesús posteriores a la resurrección más memorables y transformadoras fue su encuentro con Tomás, a menudo referido como Tomás el Incrédulo. Tomás no había estado presente cuando Jesús se apareció por primera vez a los otros discípulos después de su resurrección, y cuando le dijeron que habían visto al Señor resucitado, le costó aceptar su testimonio. Su escepticismo era palpable, e hizo una declaración audaz que reflejaba tanto su profunda duda como su necesidad de pruebas tangibles. Si no veo las señales de los clavos en sus manos, y no meto mi dedo donde estaban los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré, dijo Tomás. Juan 20:25. Sus palabras encapsularon un profundo deseo de evidencia física, revelando la profundidad de su lucha por reconciliar la realidad de la muerte de Jesús con la asombrosa afirmación de su resurrección. La duda de Tomás no nació de la malicia o la terquedad, sino de un lugar de dolor y esperanza destrozada. Al igual que los demás discípulos, siguió de cerca a Jesús, fue testigo de sus milagros y creyó en sus enseñanzas. Sin embargo, el trauma de presenciar la brutal crucifixión de Jesús lo había dejado profundamente conmocionado. No fue fácil para Tomás creer que el hombre que había visto morir de una muerte tan dolorosa y pública ahora podría estar vivo. Su exigencia de pruebas físicas fue un reflejo de la necesidad muy humana de aferrarse a algo concreto en medio de una incertidumbre abrumadora. En muchos sentidos, la duda de Tomás reflejaba el conflicto interno que otros, tanto entonces como ahora, podrían sentir al enfrentarse a las extraordinarias exigencias de la fe. Una semana después, en un extraordinario acto de gracia y comprensión, Jesús se apareció una vez más a sus discípulos, esta vez con Tomás presente. Jesús, conociendo las dudas de Tomás, inmediatamente se volvió hacia él y le ofreció exactamente lo que Tomás había pedido. «Pon aquí tu dedo, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de dudar y cree». Juan 20:27. Este momento es sorprendente, no porque Jesús reprende a Tomás por su duda, sino porque lo encuentra donde está, ofreciéndole la prueba misma de que Tomás necesitaba pasar de la incertidumbre a la fe. En este encuentro íntimo y personal, la compasión de Jesús por Tomás es evidente. Él comprende la lucha humana con la duda y la aborda con paciencia y amor. Tomás, abrumado por la realidad innegable de Cristo resucitado ante él, respondió con una declaración personal y profunda. «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. En ese momento, la duda de Tomás se transformó en una fe profunda e inquebrantable. Su proclamación no fue solo un reconocimiento de la resurrección física de Jesús, sino un reconocimiento de su naturaleza y autoridad divinas. Para Tomás, este encuentro no se trataba simplemente de ver el cuerpo resucitado de Jesús. Se trataba de abrazar plenamente la verdad de quién era Jesús, su Señor y su Dios. Este momento de revelación se convirtió en un punto de inflexión para Tomás, ya que su escepticismo dio paso a la más profunda confesión de fe.
Lo que siguió fue una declaración de Jesús que resonaría a través de los siglos, ofreciendo aliento a los creyentes de cada generación. Porque me habéis visto, habéis creído. Bienaventurados los que sin haber visto, han creído. Juan 20:29. Las palabras de Jesús fueron un suave recordatorio de que la fe no siempre proviene de ver con los ojos, sino de creer con el corazón. Si bien Tomás tuvo la oportunidad de tocar físicamente a Cristo resucitado, la gran mayoría de los creyentes a lo largo de la historia no tendrían esa misma experiencia. Más bien, su fe se basaría en el testimonio de otros, en las Escrituras y en su convicción espiritual personal. De esta manera, el mensaje de Jesús a Tomás no fue solo para él, sino para todos los que llegarían a creer en la resurrección sin el beneficio de una prueba física. Esta bendición se extiende a los innumerables creyentes que han llegado a la fe en Jesucristo mediante la confianza en su resurrección y el poder transformador de sus enseñanzas. Este encuentro con Tomás resume una de las lecciones más profundas de la fe cristiana, que la creencia no depende únicamente de la evidencia física, sino de una convicción espiritual más profunda. El viaje de Tomás, de la duda a la creencia, refleja el camino que muchos toman en su propia fe, mientras luchan con preguntas y buscan comprensión. Al final, no es la ausencia de dudas lo que define la fe, sino la voluntad de confiar en la verdad de la resurrección de Jesús y su papel como Señor y Salvador. Este momento entre Jesús y Tomás es un testimonio de la paciencia de Dios, su voluntad de encontrarse con nosotros en nuestras dudas y su invitación a todas las personas a creer y abrazar el poder transformador de la fe. Durante los 40 días posteriores a su resurrección, Jesús tomó medidas deliberadas para solidificar la fe de sus discípulos y equiparlos para la monumental tarea que tenían por delante. Estos no fueron solo días de apariciones milagrosas, sino días llenos de profunda enseñanza e instrucción personal. Los discípulos, aún asumiendo la realidad de la resurrección de Jesús, necesitaban guía, y Jesús, en su compasión, pasó tiempo con ellos, no solo confirmando la verdad de su victoria sobre la muerte, sino también preparándolos para la importante misión que les esperaba. A ellos les abrió la mente para comprender plenamente las Escrituras, mostrando cómo su vida, muerte y resurrección habían cumplido las profecías habladas sobre el Mesías. Este período fue crucial, ya que ayudó a los discípulos a ver el alcance más amplio del plan de Dios para la humanidad, un plan que iba mucho más allá de lo que habían entendido inicialmente. Las enseñanzas de Jesús durante este tiempo se centraron en gran medida en el reino de Dios, un tema central en su ministerio. Explicó que el reino no era un reinado terrenal, sino una realidad espiritual, una que se manifestaría a través de la transformación de los corazones y la difusión del Evangelio. Su mensaje fue claro. La obra del reino debía continuar a través de ellos, sus apóstoles escogidos, quienes debían llevar la antorcha hacia adelante. Su misión ya no se limitaba a Israel. Debían ser embajadores de la buena nueva en todos los rincones de la tierra. La instrucción de Jesús no se trataba solo de conocimiento, se trataba de empoderamiento. Les aseguró que, aunque pronto regresaría al Padre, no los dejarían solos. El Espíritu Santo, el abogado prometido, vendría para empoderarlos, dándoles la fuerza y la sabiduría para cumplir la misión que tenía por delante. Mientras se preparaba para ascender al cielo, Jesús dio a sus discípulos la directiva clara que daría forma al futuro del movimiento cristiano. Debían salir y hacer discípulos en todas las naciones. Esta fue una desviación radical del ministerio más localizado que habían conocido durante la vida terrenal de Jesús. Ahora, su misión era global. Debían bautizar a nuevos creyentes en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estableciendo una nueva comunidad de fe que trascendía las fronteras culturales y geográficas.
Jesús también enfatizó la importancia de enseñar a otros a observar todo lo que Él había mandado. No se trataba simplemente de conseguir conversos. Se trataba de nutrir y discipular a nuevos creyentes para que pudieran crecer en su fe y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Esta directiva sentó las bases para la iglesia primitiva, que crecería rápidamente a medida que los apóstoles tomaron en serio las palabras de Jesús. Lo que hizo que este mandato fuera especialmente poderoso fue la promesa que Jesús dio al final. Y ciertamente yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Esta seguridad fue crucial para los discípulos, quienes estaban a punto de enfrentar intensa oposición, persecución y desafíos al embarcarse en su misión. Las palabras de Jesús les recordaron que su presencia continuaría guiándolos y protegiéndolos, aunque ya no estaría físicamente con ellos. Esta promesa de acompañamiento divino no solo los consoló, sino que también les infundió la confianza necesaria para dar un paso adelante con valentía y fe. No estaban emprendiendo esta misión solos, estaban siendo guiados y fortalecidos por el mismo Cristo resucitado, quien estaría con ellos en espíritu en cada paso del camino. El mandato de Jesús de difundir el Evangelio no fue simplemente una tarea. Era una misión transformadora que daría forma al curso de la historia humana. Los apóstoles, envalentonados por sus encuentros con Jesús resucitado y fortalecidos por el Espíritu Santo, continuarían predicando el mensaje de salvación en todo el Imperio Romano y más allá. Su testimonio, a menudo a un gran costo personal, sentó las bases para que la fe cristiana echara raíces en diversas culturas y regiones. La Gran Comisión, como llegó a ser conocida, se convirtió en el latido del corazón de la Iglesia cristiana, impulsando el crecimiento de un movimiento global que continúa hasta el día de hoy. Fue a través de estas instrucciones finales de Jesús que los discípulos se dieron cuenta de su verdadero propósito: llevar el mensaje del amor, el sacrificio y la resurrección de Cristo hasta los confines de la tierra, ofreciendo esperanza y salvación a todos los que creyeran. La ascensión de Jesús fue un momento lleno de asombro y significado, y marcó una transición fundamental en el desarrollo del plan de Dios. Habían pasado 40 días desde la resurrección, durante los cuales Jesús se apareció a sus discípulos, fortaleciendo su fe, profundizando su comprensión y preparándolos para la misión que les esperaba. Ahora había llegado el momento de que Jesús regresara al Padre. Reunió a sus seguidores más cercanos y los condujo a un lugar familiar, el Monte de los Olivos, un lugar rico en significado espiritual y profético, ya que a menudo había servido como escenario para sus enseñanzas. Mientras permanecían juntos, la atmósfera estaba cargada de una mezcla de anticipación e incertidumbre. Habían sido testigos del Señor resucitado, pero ahora enfrentaban la realidad de su partida, sin estar seguros de lo que les depararía el futuro. Antes de ascender, Jesús impartió sus últimas palabras a los discípulos, palabras que resonarían en sus corazones mucho después de su partida. Les recordó la promesa del Espíritu Santo, el Consolador y Abogado, que pronto vendría para empoderarlos para la monumental tarea de difundir el Evangelio a todas las naciones. Jesús había hablado del Espíritu antes, pero ahora se acercaba el momento de la llegada del Espíritu. Esta promesa aseguró a los discípulos que, aunque Jesús ya no estaría físicamente presente con ellos, su presencia continuaría a través de la morada del Espíritu en ellos. Esta era una parte crucial del plan. Jesús sabía que la tarea de evangelizar el mundo sería imposible sin la ayuda divina, y se aseguró de que sus seguidores no se quedaran solos con esta carga. Entonces, mientras observaban, ocurrió algo extraordinario. Jesús comenzó a levantarse de la tierra, ascendiendo cada vez más hacia el cielo, hasta que fue envuelto por una nube y desapareció de su vista. Este evento, presenciado por los asombrados discípulos, fue una poderosa afirmación de la naturaleza divina de Jesús y de su regreso a la gloria del cielo.
No fue simplemente una partida, sino una glorificación, ya que Él regresó al lugar que le corresponde a la diestra del Padre. La nube que lo apartó de su vista recordaba las imágenes de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, como la nube que guió a los israelitas a través del desierto y llenó el templo. Esta no era una nube cualquiera, simbolizaba la presencia divina, subrayando que Jesús ahora regresaba al reino de los cielos, donde reinaría con poder. Para los discípulos, la ascensión fue un momento de profundo asombro, pero también fue un punto de inflexión. Mientras permanecían mirando hacia arriba, aparecieron dos ángeles, y les entregaron un mensaje que desvió su enfoque de los cielos a la tierra. Los ángeles les preguntaron por qué estaban allí, mirando al cielo, y luego les ofrecieron palabras de consuelo. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, volverá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Cielo. Hechos 1:11. Estas palabras tenían un doble significado. Primero, confirmaban que Jesús regresaría algún día, tal como había prometido, para lograr el cumplimiento final del reino de Dios. Pero también sirvieron como un amable recordatorio de que mientras tanto, había trabajo por hacer. Los discípulos no debían quedarse de brazos cruzados esperando el regreso de Cristo, sino que debían llevar a cabo la misión que Él les había confiado. La ascensión no significó el fin de la relación de Jesús con sus seguidores, sino más bien el comienzo de una nueva fase en el plan redentor de Dios. Jesús había completado su ministerio terrenal, pero ahora, sus discípulos asumirían la responsabilidad de continuar su obra. Fortalecidos por el Espíritu Santo, debían ir al mundo proclamando las buenas nuevas de salvación y haciendo discípulos en todas las naciones. La ascensión de Jesús también significó su entronización como el Señor exaltado, sentado a la diestra del Padre, donde intercedería a favor de los creyentes y supervisaría la expansión de su reino en la tierra. Además, la ascensión trajo consigo una promesa de esperanza y gloria futura. El regreso de Jesús al cielo no fue una partida permanente, sino temporal. El mensaje de los ángeles sobre su regreso señalaba el día futuro en que Jesús volvería, no como el siervo sufriente, sino como el Rey victorioso, para establecer su reino eterno. Esta esperanza de su regreso les dio a los discípulos, y a todos los creyentes, algo que esperar. Un futuro en el que se realizarían la justicia, la paz y la plenitud del reino de Dios. La ascensión, entonces, fue tanto una conclusión como un comienzo, un momento que cerró el capítulo sobre la presencia física de Jesús en la tierra, pero abrió un nuevo capítulo en la historia de la redención que se estaba desarrollando, uno que los discípulos ahora escribirían mientras difundían el Evangelio. En todo el mundo. Los acontecimientos que siguieron a la muerte de Jesús no fueron simplemente sucesos milagrosos, fueron el cumplimiento del plan de Dios para la redención de la humanidad. La resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana, afirmando que la muerte no es el fin y que la vida eterna es posible a través de él. Sus apariciones a sus discípulos, sus enseñanzas después de la resurrección y su ascensión al cielo sirven para confirmar su misión divina y la verdad de sus promesas. Para los creyentes, lo que sucedió después de la muerte de Jesús no es solo una secuencia histórica de acontecimientos, sino un testimonio vivo del amor, la gracia y el poder de Dios. La resurrección ofrece esperanza a todos los que creen, una promesa de que, sin importar las pruebas y sufrimientos de este mundo, Jesús ya los ha vencido. El mensaje es claro. A través de la muerte y resurrección de Cristo, los creyentes son invitados a la vida eterna, y su victoria sobre la muerte es la garantía de esa promesa.